Son las 8:13. Es un honor contar en nuestros estudios con la presencia del doctor Gustavo Vega Delgado, actual rector de la Universidad Internacional de Ecuador. El doctor Vega Delgado ha tenido importantes representaciones en Ecuador, entre ellas fue presidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio. Ahora será en Cuenca, reconocido una vez más por su trayectoria en el marco del tercer Congreso Internacional Ética en Cuenca, ciudad universitaria que se clausura en esta ciudad. Felicitaciones por este reconocimiento merecido, doctor Vega, y quisiéramos escuchar en sus palabras cómo hablar de ética en un país en crisis de valores. Gracias, Gustavo. Rosana, saludos cordiales. Antena 1, siempre grato estar con ustedes. En efecto, he resuelto viajar de Quito a Cuenca para respetar la decisión del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Católica de Cuenca, que resolvió entregarme un reconocimiento en materia de bioética, como lo ha dicho bien en esta antesala usted y Rosana, clausurando el tercer Congreso Internacional de Bioética. Participo de dos comisiones nacionales de anticorrupción, la Comisión Nacional Tradicional que formó la sociedad civil desde hace 7 años, y desde hace pocos meses en la también comisión que lucha contra la corrupción, la Fundación Meridiano. En el primer caso, el coordinador es actualmente el magíster en Historia, hombre cívico y académico Germán Rodas Chávez, y en el segundo es el académico y político, hombre cívico, César Montúfar. Dado que estamos ligados a un tema afín, resolví visitar Cuenca y aceptar la honrosa designación, porque creemos que hay que hacer esfuerzos para que esta sociedad, que tiene fallas ancestrales en cuanto a manejar mal los valores, la transparencia, tenga que hacerse esfuerzos conjuntos para que cambie el rumbo, que haya un golpe de timón. Yo diría que lo más importante es la prevención desde tiempos infantiles. El ministro de Publicidad y Propaganda del nacionalsocialismo hitleriano, Goebbels, decía una verdad terrible, pero que bien aprovechada puede ser reciclable para lo bueno. Si quieres hacer publicidad para que algo dure, hazlo con los niños. Creo yo que en la lucha contra la corrupción, el volver más ética, más moral la sociedad, se trata de trabajar desde niveles parvularios, quizá mucho antes, para que desde la niñez podría cambiarse un rumbo en donde la corrupción se ha vuelto casi aceptable en forma absolutamente negligente por la sociedad como un mal que nos acompaña en forma irreversible y yo diría insufriblemente incurable. Estas son algunas de las ideas que yo creo que hay que trabajar. Este derrumbe de escala de valores, con lo que iniciábamos preguntándole, doctor Vega, cuando habla usted de los niños, lo primero que nos viene a la mente, desgraciadamente, es esas gravísimas aberraciones que hemos visto en la sociedad ecuatoriana, que hablan justamente de esta cercanía a un derrumbe, esa execrable noticia de la escuela de sicarios formada por una mafia albanesa que estaría dándose aquí en el país. Tremendo. Yo creo que en el caso del Ecuador es lamentable que salimos de las noticias de crónica roja a nivel internacional por las masacres carcelarias y por las luchas de los cárteles. En efecto, yo creo que es una tierra ocupada por los narcotraficantes. No hay ningún país del orbe en donde ha reportado un índice de bajas sanguinarias como el Ecuador en esta materia. Yo creo que otro momento fue México, Colombia, pero ahora Ecuador está en la punta, lamentablemente, de estos antivalores. Sociedades difíciles porque, en efecto, el narcotráfico internacional no puede ser combatido solamente desde el Estado, sino desde un multilateralismo en donde países enteros y además con alianzas de
estratégicas en donde todos los sectores de la sociedad puedan poner de por sí para superar un mal que se ha vuelto en los últimos años aterrador, un nivel de pánico que en efecto nos da una matización perversa en el mundo internacional. Ahora, doctor Vega, muy buenos días. Bueno, antes que nada le felicitamos, nos sentimos realmente muy orgullosos de ese reconocimiento, de ese nuevo reconocimiento que le llega. Pero continuando con el tema de la inseguridad, ¿considera usted que Ecuador está preparado para enfrentar esta ola de violencia? ¿Podemos desarrollar estas capacidades? ¿Requerimos apoyo internacional? Hemos escuchado mucho de diversos sectores sociales que advierten que realmente nuestro país no cumple con las condiciones necesarias para poder enfrentar esto que se está viviendo, la incursión de las bandas delictivas, de la delincuencia común, pero también bandas organizadas y el narcotráfico, o debemos considerar que ha habido también mucha negligencia? En efecto, Rosana, no estamos preparados. Yo creo que estamos en pañales y nos sorprendió la marea alta de una manera irreversible. Particularmente yo creo que los tejidos distintos de la sociedad han sido contaminados, inclusive aquellas fuerzas del orden que están llamadas a vigilar, prevenir, trabajar y buscar la forma de superar los males de la corrupción y particularmente el narcotráfico, han sido vulnerados. El ejército y la policía han sido evidentemente sectores en donde hemos perdido en ellos confianza. Narcogenerales retirados, cada uno de sus personeros la visa norteamericana por pruebas inobjetables de haberse vinculado al narcotráfico. Elementos de la policía que han sido encontrados dentro de los cárteles de los tiguerones de Esmeraldas, por ejemplo. Yo diría que en efecto el tejido general de la sociedad está matizado, inundado y eventualmente coartado por bandas criminales. No queremos quedarnos allí, doctor Vega, queremos hablar también de cosas muy agradables que están pasando en el país y vamos a llegar a lo que se dará el día de hoy, un partidazo de fútbol. Pero para salirnos de estos temas, no quisiera dejar de tocar lo que acabamos de hablar con el doctor Salim Saidán, ese comportamiento de los políticos ecuatorianos, políticos que deberían ser sinónimo de líder y líder que es sinónimo de un modelo a seguir. Háblenos sobre su visión, sobre lo que está pasando con la política ecuatoriana, esa sinuosidad, esa falta de objetivos claros en la Asamblea para defender verdaderos intereses del país y del pueblo ecuatoriano, siempre con la mira puesta más bien en intereses de sectores políticos, sino particulares. Al menos existen tres formas, a veces son niveles y otras veces son estadios posibles de alianzas para que la política tenga madurez. Una primera forma y tradicional es la alianza ideológica, cuando hay parentesco en la cosmovisión, que participan grupos, movimientos, partidos sobre la sociedad, sobre el ser humano, sobre el futuro. Podría ser que a veces la ideología como tal se haya manejado perversamente con fines extremistas. Por eso es que es conveniente matizar las alianzas ideológicas con alianzas de tipo programático, que a pesar de que vengan tiendas del parecer de la visión de una sociedad en forma distinta, se trabaje con la diversidad de visiones buscando objetivos comunes, prácticos, conseguibles, para que alianzas que tengan que ver con programas de acción una a partidos, movimientos y personas. Pero una tercera forma, que es la común en nuestro país, es que las alianzas se forman por tronchas, por la veleidad de intereses personales, en donde la política se sirve simplemente de cuchara, de trampolín y a veces inclusive de enlace, engarrocha a situaciones perversas en donde el dinero fácil y el ascenso meteórico
en cuestión de recursos tanto materiales como mentales, el poder, la gloria, se subastan. Entonces yo diría que en el caso ecuatoriano, lamentablemente, en todos los órdenes de cosas, la política es absolutamente perversa. No logramos ponerla con P mayúscula, no logramos que los intereses personales sean siempre secundarios ante el bien común, y una visión de país se diluye en lo que puede ser exclusivamente el bolsillo, la fama, la vanidad, la veleidad. Bien, vayamos a lo propuesto, doctor Vega, saliéndonos de este mundo decepcionante de la política ecuatoriana, vayamos a aquello que da satisfacciones a los ecuatorianos, que también refleja otro país en el que hay optimismo, hay disciplina, hay valores. Sí, yo diría que entre otros espacios de oxígeno que tiene el país ha sido el deporte en general, cuando hemos visto campeones y campeonas en distintos certámenes y en distintas disciplinas, en halterofilia, en ajedrez, en ciclismo, dar realmente alegrones y sobre todo una recastación de la sociedad ecuatoriana a través de creer en sus hondas raíces. El deporte ha sido una de las pocas expresiones en donde realmente el Ecuador se ha sentido alegre, feliz y que se ha sentido realizado. Pues yo diría que en el caso particular del fútbol ahora hay mucho de higiene mental colectiva para buscar que a través de este deporte de masas universal podamos también como Ecuador tener una esencialidad diferente. No hay países pues secundarios, todos están bien preparados y ya vamos a cumplir 100 años desde el primer campeonato mundial que celebrado en Montevideo. Van a ser después de 8 años, 100 años de los primeros mundiales, en donde hemos tenido escasa participación. En el deporte de masas por excelencia, yo creo que ahora existe mucho, yo diría mucho elan, mucha moral pública, hay un verdadero deseo para que tengamos una expresión en favor de un concepto no solamente nacionalista de un Ecuador, que a veces es apenas un rincón del mundo, pero a la vez tendríamos la opción de cotejar al Ecuador con países de una raíz mucho más profunda, y no hay simplemente malos y buenos, no hay grandes y pequeños, sino todos están midiéndose con el mismo rasero. Ecuador en esa élite de 32 países del planeta disputándose la Copa. Como psiquiatra, doctor Vega, ¿cómo ve usted esa influencia de este fenómeno del fútbol en las masas? Hay varias lecturas. Yo he estado haciendo una pequeña escaleta a manera de índice. Yo creo que cómo relacionar el fútbol con el arte, las fiorituras que tienen algunos futbolistas con las chilenas, las medias chilenas, o los goles olímpicos desde la esquina, son verdaderas expresiones de arte, como lo que ha ocurrido desde que Ramón Usuaga, este vasco nacionalizado chileno, creó por primera vez este golpe tan artístico de los futbolistas en disparar la pelota de fútbol hacia el sentido de su espalda. Recordemos también en el caso de los goles olímpicos, particularmente el de Puskás, un húngaro que lidió contra distintos países, inclusive estuvo en el Real Madrid, en donde un clásico gol olímpico nos pone todavía los pelos en punta por la habilidad artística. Ese es el un campo, pero también hay que leer la relación entre deporte y corrupción. Qué increíble que Franz Beckenbauer, quien fue calificado como el mejor jugador de Alemania del siglo XX, el único que fue jugador mundialista y DT mundialista, haya caído en el riesgo de la corrupción, el FIFA Gate,
que acompañado con Michel Platini, el mejor futbolista de la historia de Francia, hayan sido descubiertos que fueron sobornados para la selección de los mundiales. Hay otra relación que también es perversa, la relación con la violencia. Recordemos a Andrés Escobar, un autogol que propició un enfrentamiento con el equipo de Estados Unidos y a los 10 días fue asesinado en Colombia. Claro, hay cosas más graves. El Domingo Sangriento de Dublín, en 1920, cuando 16 irlandeses fueron asesinados por la Guardia Británica que quería impedir el separatismo de Irlanda. Y el peor de todos, los 300 muertos que el Estadio de Lima en 1966 produjo luego de un linchamiento masivo, y al no poder salir de las puertas del estadio, 300 peruanos fueron aplastados materialmente hacia la muerte. La violencia siempre ha estado presente en las barras bravas, los hooligans británicos. Otra relación es la del fútbol con los derechos humanos. Hay mucha bulla, mucho ruido sobre los trabajadores inmigrantes que construyeron los 8 estadios de Qatar. Otra relación impresionante es la relación fútbol con el dinero. Cuando un mundial pudo costar hace unos 30 años 4.000 millones de euros, ahora está costando 14.000 millones de euros el de Qatar. Y aquí también, doctor Vega, por cierto, la catarsis, ¿no? Y aquí quizás, doctor Vega, hablando de los costos del mundial, el cómo Qatar obtuvo también el mundial, también se conoció sobre una serie ahí de hechos irregulares, de presiones económicas, precisamente para que un país como Qatar pueda tener el mundial. Y en pantalla le ponemos un libro que está adquiriendo una enorme actualidad, de Fonsi Loaiza, Qatar, Sangre, Dinero y Fútbol. Tremendo. Una historia de todos los entretelones que precedieron a este escenario mundial que es Qatar hoy. Tremendo, tremendo. Yo recuerdo que entre los escritores, quienes han sido defensores del fútbol, por ejemplo, están Eduardo Galeano, tiene libros luminosos. Verdú tiene un clásico sobre el fútbol. Pero ha habido escritores que han sido muy detractores. Jorge Luis Borges posiblemente es de los más duros críticos del fútbol. Pero esta vez, sin duda, con la relación que tiene el proceso de abuso de los inmigrantes, no olvidemos que tanto en Dubái como en Abu Dhabi, en Qatar, apenas una tercera parte de la población es nativa, los beduinos, los antiguos nómadas del desierto. Pero las 2/3 partes son inmigrantes y ciertamente no tienen buen servicio de respeto a los derechos humanos. Un nativo no paga ni educación, ni salud, ni electricidad, ni agua. Es bendecido por su propio país, sus emires, sus príncipes, pero los inmigrantes no. Claro está que también, jugando con las palabras, se ha mencionado que derivando la palabra Qatar de catarsis, sin duda el fútbol es una catarsis colectiva, una purificación de masas que sirve para la higiene mental colectiva. Catarsis yo creo que es un tema que sí pasa en los mundiales y por ventaja para la psiquiatría, para la salud mental. Sin embargo, también hay otros matices del fútbol. Por ejemplo, la filantropía. Este africano de Senegal que devuelve a su pueblo natal después de haber trabajado 6 años en el Liverpool y ahora está en el Bayern Múnich, que devuelve hospitales y escuelas construyéndolo. Una filantropía parva, sencilla y solidaria. Y claro está que son relaciones que hay que también estudiarlas, porque el fútbol es una especie de enciclopedia. Yo diría que un último capítulo para explorar más es la relación entre los símbolos, el rito, el símbolo y el mito. Las canciones, la música, las partituras. Quizás la más exitosa de todas, la de Shakira en Sudáfrica con Waka Waka.
pero cada una de ellas tiene un emblema musical muy apetente, muy pegajoso y melodioso, tanto como las mascotas, que son también símbolos especiales, que cabe tener lecturas un poco más académicas para saber por qué el leopardo en Sudáfrica, por qué el lobo europeo en Rusia, y por qué, por ejemplo, el gallo, un símbolo muy generalizado en la cultura gálica, en el Mundial de Francia. Por tanto, son varias lecturas que pueden ser fruto de una investigación más profunda para verlo, el caleidoscopio que significa el fútbol. Y un último aspecto muy interesante del fútbol es que el estudio científico del fútbol, las predicciones, la estadística, por lo general no funciona. Todos los resultados que se han dado en este mundial, que han constituido una sorpresa, realmente encienden nuevamente esa enorme pasión y justifican esa gigantesca pasión que existe por este deporte. Culminemos con su predicción o su aspiración para el día de hoy. Informamos a nuestros oyentes que van ya 34 minutos del partido clave para Ecuador. Qatar-Senegal van 0-0, un empate sería una enorme ayuda para las aspiraciones de Ecuador, pero Ecuador se enfrentará con sus propios recursos hoy ante Países Bajos a partir de las 11 de la mañana. Sí, estamos todos con la camiseta ecuatoriana, Gustavo. En efecto, una predicción realista podría ser el empate. La naranja mecánica es tenebrosa. Basta recordar que Johannes Cruyff, el famoso futbolista holandés, fue calificado como el futbolista europeo mayor y más grande del siglo XX, que produjo precisamente 2 mundiales y se retiró en la ciudad de Barcelona amenazado de secuestro. La naranja mecánica ciertamente tiene ancestros, 2 veces vicecampeón mundial, pero creemos que tenemos garra e inspiración, hay ya experiencia acumulada además, y lo más realista podría ser un empate. Sería un alegrón maravilloso. Lo tuvo Arabia Saudita ante los argentinos, contra todo pronóstico. En efecto, la predicción se vuelve incierta, así es. Gracias, doctor Vega, por su presencia. Felicitaciones nuevamente por este reconocimiento que recibe hoy en el mundo universitario y siempre un placer tenerle en nuestros estudios. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Gracias, Antena 1. Declaraciones del doctor Gustavo Vega Delgado, actual rector de la Universidad Internacional. Fue presidente del Consejo Nacional Electoral. Hoy será condecorado en la ciudad de Cuenca en el marco de un congreso de bioética que se clausura en la Universidad Católica. Son las